perfil de un asesino cuando todavía se desconocía la identidad del hombre que cometió la masacre en la Universidad Politécnica de Virginia. Poco después se reveló su identidad. That person is Cho Song-Hui. Así fue que se enteró el mundo de la identidad del hombre que asesinó a 32 de sus compañeros de la Universidad Tecnológica de Virginia y después se quitó la vida. Cho Shen-Hui, de 23 años, quien cursaba su último año de estudio en literatura inglesa. Era residente legal, habiendo llegado a Estados Unidos procedente de Corea del Sur a los 8 años de edad. Cuando Cho no estaba en la universidad, vivía en esta casa con sus padres en Centerville, Virginia, un suburbio de Washington, D.C., a unas 200 millas de Virginia Tech. Este vecino dice que a los únicos que conoció fueron a los padres, quienes eran muy educados, agradables, callados y siempre sonriendo. Era un solitario y estamos teniendo dificultad para encontrar información sobre él, dijo Hinkler. Testigos dicen que el asesino encadenó a las puertas de Norris Hall, atrapando adentro a los estudiantes mientras él avanzaba por el edificio en su misión mortal, utilizando un Walter calibre 22 semiautomático y un Glock de 9 milímetros. Ambas fueron compradas legalmente y exámenes de balística comprobaron que una de estas fue usada en ambas locaciones de la masacre. Varias fuentes de prensa dicen que Cho Shen-Hui estaba tomando antidepresivos y que su comportamiento se convirtió violento y errático. En la nota que fue hallada en su dormitorio, Cho criticaba a los niños ricos, la denegación y los charlatanes mentirosos de la universidad. Pero fueron otros escritos del joven, unos hechos para sus clases, que alarmaron a compañeros por ser tan perturbantes. Fueron referidos a una terapeuta de la universidad. Algunos de sus compañeros de clase asumieron que Cho era el sospechoso, aún antes de que se confirmara la noticia. Y después de conocer la identidad, José, la identidad del asesino de Virginia, nuevamente en casa tenemos hoy al doctor Danilo Lugo, psicólogo criminalista. Muy buenos días, doctor. Buenos días, María Antonieta, y buenos días, José, ¿cómo estás? Muy buenos días, doctor. Usted lo dijo aquí en este programa ayer, definiendo a este hombre que usted no conocía hasta el momento. ¿Qué fue lo que usted, en qué se basó para decir, bueno, para describirlo como lo describió? Bueno, no, lo que pasa es que ya la psicología criminalística ha avanzado bastante. Nosotros lo llamamos también otro término que no nos gusta, que es la psicología forense. Y es precisamente tratar de perfilar en la escena de crimen a un posible individuo. O sea, se trabaja sobre una hipótesis, pero para mí todo indicaba que era un asesino solitario, que era una persona que tenía profundos problemas emocionales y que lógicamente lo hacía tal vez por una venganza o por rechazo o por alguna situación de discriminación. Eso lo dijimos aquí. Y realmente coincide con estos perfiles hasta hoy. Exactamente, cuando usted habla de la palabra solitario, esa es una característica de personas que cometen estos crímenes que no tienen explicación alguna. Mire, María Antonieta, nosotros estamos creando la sociedad nueva en los jóvenes que se llama la sociedad asocial. ¿Qué es asocial? En que hay muy poca comunicación entre los jóvenes, entre los adultos y entre los empleados de oficinas y entre todo el mundo. ¿Por qué? Porque los equipos electrónicos están cambiando las relaciones humanas. Hoy en día todo el mundo anda con un iPod, anda con una computadora personal, anda en su casa con una computadora, en la oficina con una computadora y tiene los ojos prácticamente cuadrados. Ya no se comunican, es más, de empleado a empleado se mandan un correo electrónico. Eso es verdad. Ya ni siquiera hablan. Ahora es responsabilidad también de los padres hablar con sus hijos y que esos hijos hablen con sus padres. Lo que pasa es que el padre le está dejando la responsabilidad de educación a sus hijos a las escuelas, a las profesoras, a las universidades, y eso se está perdiendo en la realidad. Ya la comida en casa no se utiliza. Ya no se cena en casa, ya no se habla, ya no se dialoga, ya no se va a la iglesia, ya no existen estas cosas. Pero ahora fíjese, dicen que los maestros recomendaron terapia psicológica. Quiere decir que sí hubo alertas, quiere decir que sí hubo señales de alerta de que este muchacho tenía algún tipo de trastorno, tenía algún tipo de personalidad diferente, que habían síntomas en él en que perfilaban a una persona que tenía un trastorno o que tenía algún tipo de situación anómala, diferente a los demás. Pero ¿qué pasó? No fue a la terapia, no se le hizo un seguimiento, nadie buscó la forma de llamarlo, en fin, era una persona distinta, diferente a los demás. Todos los muchachos ahora sí coinciden en que era alguien distinto. Nadie... Interesante, clase media, trabajadora, los padres, dicen los vecinos, maravillosos, siempre trabajadores, siempre pendientes de su cultura y de su comunidad, y sin embargo, miren,
De ahí salió. Mira, hay una cosa que es muy importante y cuando estamos al aire, cuando estamos hablando ante millones de personas, no queremos segmentar una población, no, que no va a pasar con lo que pasó con los árabes o los musulmanes, Exacto. cuando las Torres Gemelas. No queremos decir que porque es asiático, o porque es latino, o porque es de A o B raza, tiene esa tendencia. Es muy peligroso mandar ese mensaje. Pero sí es importante decir que era un muchacho que se sentía discriminado, que se sentía rechazado, que se sentía que no encajaba en una sociedad, a pesar de que se crió aquí en los Estados Unidos. Sin embargo, estaba prácticamente en una situación en que él se sentía como que era la burla de los demás y no estaba dentro del ambiente social a que él pertenecía. Ahora, los expertos dicen que sufría un desorden llamado narcisismo patológico. No, ¿Qué no es? estoy de acuerdo. No estoy ¿Usted de acuerdo. no? Yo más bien estoy de ¿Por acuerdo. qué no? ¿Por qué no? Con un desorden que se llama AMOC, que es un ¿Qué poco, es eso? que es desconocido. A ver, amor. Este desorden es como el síndrome del malayo, el hombre que de repente le da un ataque y sale con una daga a matar a todos los que tiene a su paso. Eso es algo muy antiguo, ¿no? Está un poco de la historia. Pero ese síndrome narcisista Narcisismo patológico, ¿qué quiere patológico, decir? es decir, los alguien que expertos? se ama tanto a sí mismo que no permite que nadie más entre en su propio mundo. Una personalidad muy ¿Usted egocéntrica. no piensa eso? Quizás sí, puede haber algunos rasgos, pero una persona de estas es una persona que más bien es una persona que dentro de su mismo ambiente lo que busca es una compensación. Entonces depende mucho del afecto de otras personas, o de su madre, o de su padre, o de su hermano, o de su novia, o de figuras que para él representan muchísimo. Cuando es rechazado, entonces él piensa no solamente que es rechazado por una persona, sino por toda una sociedad. Y esto, doctor, cuando uno ve que había comprado 2 armas, que había escrito notas, que esto no fue, que esto fue premeditado. Lo que dijimos ayer, es Efectivamente. decir, esto fue algo supremamente planificado. Si vemos, muchas de las víctimas tienen más de un disparo. Sí. ¿Cuántos disparos hizo este hombre para herir a tantas personas y matar a tantas personas? Quiere decir que él tenía un arsenal completo con unas pistolas de repetición masiva, como es el caso de la 9 milímetros, que él, aunque no conocía de armas, se pudo preparar y además borró los seriales de las armas, quizá para evitar ser reconocido después. Pero también ya él sabía que él se iba a suicidar. Y se suicidó de una forma en la que por lo menos se tardaran en descubrir quién era. Se disparó en la cara para destruir sus facciones. Todo premeditado. Pues, Todo perfectamente planificado. Doctor Danilo Lugo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Cómo no, Un José, placer, muy ¿eh? amable y Nos vemos muy bueno, pronto. cuantas veces sea necesario estaremos Pues aquí. muchísimas gracias. Gracias. Muy El amable. perfil de un asesino. Interesantísimo. Seguimos aquí en la Casa de Cada Día analizando esta tragedia que tiene de luto a todo un país.